Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta su materia Educación Cultural y Artística. Mi nombre es Carlos Zapata y les doy la bienvenida. Estamos en la unidad 3, el cine. Esta vez vamos a empezar a trabajar el tema número 3, haciendo cine. El objetivo de esta clase es investigar, diseñar y crear una presentación multimedia o un producto audiovisual que muestre los itinerarios de estudio y las salidas profesionales de las distintas especialidades artísticas. Haciendo cine. Vamos a empezar este tema número 3 planteando una pregunta. ¿Cómo contarías tu vida en una película? Esta pregunta se la plantea no tanto de cómo de la forma, ¿no? Sino más bien del proceso. ¿Cuál sería el proceso que tú necesitarías llevar para poder contar una vida, para poder contar tu propia vida a través de una película? ¿Sí? Entonces, todos esos pasos nosotros es lo que vamos a determinar en este tema número 3. En la realización de una película, ya sea documental o de ficción, hay muchos roles que deben establecerse en virtud de optimizar el trabajo en equipo. A continuación vamos a leer también los distintos roles del equipo técnico para la realización de una película. Como vemos, se muestran todos los roles, ¿no? Desde el director, productor, guionista, el responsable del sonido y el responsable del montaje. Vamos a ver cada uno de las funciones que desarrollan todos estos distintos roles, ¿no? El rol del director tiene la función de dirigir la filmación de la película. Es su responsabilidad la puesta en escena, dando los lineamientos a los actores y al equipo técnico. Productor es el encargado de planificar, organizar, programar, preparar y prever todos los aspectos relativos a la creación de la película. Guionista es la persona que estructura y escribe el guión a partir de una historia creada. Es muy importante que el guión sea interesante para que pueda resultar una buena película. Responsable del sonido. Es el encargado de incorporar sonidos de efectos especiales y la banda sonora durante el proceso de postproducción. Responsable del montaje. Es quien ensambla todas las tomas rodadas durante la producción para darle forma narrativa. Fíjense qué importante, ¿no? Saber cada una de las funciones que cumple el director, el productor, el guionista. Por ejemplo, el productor, yo no sabía, bueno, anteriormente ya lo habíamos tratado en clases anteriores, cuál era la figura del productor, pero lo habíamos topado muy por encima. En este caso, ya nosotros sabemos que es el encargado de planificar, organizar, programar, preparar y ver aquellos aspectos que envuelven, que engloban a toda la realización de la película como tal. Esa es la figura del productor. En cambio, el responsable del sonido es el encargado de incorporar efectos especiales, sonoros y la banda también, la banda sonora. Todo esto se va a realizar en el proceso de postproducción, así también como es el responsable del montaje. Aquí, este señor, el responsable del montaje, es el que le va a dar toda la forma final que tiene una película. ¿Por qué razón? Porque durante se produce las grabaciones de todas las escenas a veces se las graban dependiendo de la localización, dependiendo del lugar, dependiendo de la hora. Muchas veces ni siquiera se graba de manera lineal, sino que dependiendo de la ubicación donde se esté, se puede grabar una escena del principio de la historia o del final inclusive. Hay muchas veces en que se graba primero el final porque es más conveniente por el horario, por la ambientación, por la luz, ¿sí? Inclusive por la disponibilidad de actores, ¿sí? Entonces ahí aprovecha para grabar el final de una película, al principio de la producción, imagínense, ¿no? Y luego se va grabando distintas tomas. Entonces el responsable del montaje es el que toma todas estas escenas y las va ubicando de forma narrativa, dándole forma a lo que nosotros vemos finalmente en una sala de cine.
Muy bien, chicos, aquí vamos a ver brevemente la biografía de Clint Eastwood. Esto es un actor, director y productor de amplia trayectoria. En muchas de sus creaciones, Clint Eastwood ha desempeñado el rol de actor y director de manera simultánea, o sea, ha sido tanto actor como director en las películas. Clint Eastwood nació en Estados Unidos en el año de 1930. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía podemos disfrutar de sus obras y sus películas en vida. Muy bien, chicos, aquí tenemos una actividad que yo la quiero desarrollar en clase. Ustedes van a elegir su película favorita y van a elaborar una ficha técnica. Entonces, se va a completar esta actividad pegando una escena, tu escena favorita, en el recuadro que ustedes van a tener en blanco. Aquí, frente a sus pantallas, ustedes tienen un ejemplo claro de lo que se pide. En este momento, mejor dicho, en la clase que vamos a tener, ustedes van a buscar en internet, ¿sí?, una película que a ustedes les guste, su película favorita. Yo aquí tengo una película que se llama Fresa y Chocolate. Entonces, van a llenar la ficha técnica siguiendo este ejemplo, ¿sí? Entonces, van a buscar en qué año fue realizada la película, cuál fue el director, el productor, el guionista, el responsable del sonido, responsable del montaje y una sinopsis de la misma. Entonces, les voy a dar un tiempo prudencial porque esta actividad la vamos a realizar en clase, ¿sí? Entonces, les voy a dar un tiempo prudencial para que busquen en el internet así rapidito y puedan realizar la actividad de forma correcta. Muy bien, chicos. Aquí vamos a trabajar mucho indagando sobre cuáles son los pasos que se deben llevar a cabo para desarrollar un cortometraje. Hace un momento vimos los roles de cada uno de los protagonistas, ¿no? Los roles que lleva el director, por ejemplo, el guionista, ¿sí? Entonces, en este momento vamos a ver ya los pasos que se deben llevar a cabo para el desarrollo de una pieza, de un cortometraje como tal. Aquí vamos a determinar entonces las fases para la realización de un cortometraje. Mucha atención a lo que viene. La primera fase se llama preproducción. Luego viene una segunda fase que es la producción y terminando con la tercera fase que es la postproducción. Entonces, las fases para la realización de un cortometraje son tres. La primera fase, la preproducción, consiste en planificar, programar, organizar, preparar y prever cada uno de los elementos que serán necesarios en el proceso de producción, además de distribuir y organizar los recursos disponibles. Entonces, la preproducción es antes de ponernos a grabar, antes que los actores se pongan a actuar como tal, siguiendo un guión. No, aquí simplemente lo que se hace es planificar todo, ¿sí? Programar, inclusive hacer, buscar los actores, ¿no? Ahí vamos a ver las etapas de la preproducción. Primero, diseño de personajes. Segundo, elaboración del guión. Tercero, realización de storyboards para organizar escenas y diálogos. Cuarto, fijar localizaciones y hacer el casting. Fíjense lo que les estaba indicando, ¿no? En esta etapa es previa al rodaje de la misma, al rodaje del cortometraje como tal. Aquí se diseñan personajes, se elaboran los guiones, se los reparte, se realizan los storyboards. Voy a preguntar en clase qué es storyboard, así que esténse preparados. Y por último, se fijan las localizaciones. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo voy a contar una historia, por ejemplo, de vaqueros, lo más probable es que yo me dirija al campo, ¿verdad? Para poder grabar todas las escenas que yo necesite, ¿sí? Si yo voy a hacer, por ejemplo, una película que hable acerca del desierto, no sé, del antiguo Egipto, es lógico que yo tengo que buscar una localización que sea aceptable para lo que yo voy a grabar. Y por último, se hace el casting. Fíjense, aquí recién en esta etapa de preproducción se eligen los actores. Los aspectos a considerar en esta etapa son organizar el corto tomando en cuenta los recursos con los cuales se cuenta, elegir localizaciones del entorno más cercano,
tener presente el mensaje y la finalidad del cortometraje y realizar un guión atractivo. Aquí hay dos puntos que nosotros debemos considerar muy en serio. Por ejemplo, elegir localizaciones del entorno más cercano. Esto es práctico para evitar, ¿sí? Evitar costos de traslados en los equipos, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero? De que de ser posible encontrar una localización que esté cerca a donde nosotros estemos desarrollando nuestra actividad. Y por último, realizar un guión atractivo. Es lógico, si nosotros hacemos una historia, esta historia tiene que ser interesante, tiene que llamar la atención de las personas. Bien, vamos a ver la segunda fase, la producción. ¿En qué consiste? Consiste en el rodaje mismo y los problemas o incidencias que surjan a lo largo de este. Esta segunda fase solamente tiene una etapa, que es el rodaje. Entonces, en toda esta etapa nosotros vamos a grabar, ¿sí? A eso se refiere con rodaje. Vamos a grabar todas las escenas de la película. Las consideraciones. Hay que planificar las escenas basándose en el guión. Hay que prever los imprevistos que puedan suceder. Por ejemplo, si estamos en una época de lluvia, sabemos que debemos estar muy pendientes de que si va a llover o no. Sabemos también si nos va a alcanzar el presupuesto, qué tanto dinero nosotros tenemos para movilización, etcétera. Y asimismo, si tenemos o no disponibilidad de tiempo de los actores. Controlar la duración de las diferentes escenas. Asegurarse de que todos sepan cuál es la función que tienen que desempeñar. Fundamental. Todos tienen que saber de antemano qué es lo que van a hacer, ¿sí? Porque por ahí algún perdido lo único que nos va a lograr es que perdamos el tiempo. Tercera fase, postproducción. Consiste en la manipulación de todo el material digital elaborado en la fase de producción, con el objetivo de pulirlo para que quede claro y que exprese lo que se quiere comunicar. En esta postproducción se dan los retoques, ¿no? Ya se junta todas las escenas, se les da forma a la película, la historia debe tener concordancia, ¿sí? Hay que pulirlo de la mejor manera, ¿ok? Entonces, las etapas son las siguientes. Edición del montaje del cortometraje. Perdón, edición y montaje del cortometraje. Lo que les dije, ¿no? Ubicar todas las escenas grabadas con anterioridad en la etapa de producción y darle forma, darle sentido. Incorporar sonido, título y créditos. Todo esto se realiza en la tercera fase de postproducción. Consideraciones. Examinar los distintos planos del cortometraje y revisar el ajuste de los tiempos. Fundamental, porque a veces hay de que nosotros queremos contar una historia, pero esta historia nos queda bastante larga. Recordemos que en algunas películas de Hollywood muy grandes, muy interesantes, se ha visto este problema, que inclusive han tenido que recortar escenas. Un ejemplo claro, Justice League. ¿Sí? Era una película bastante larga, bastante extensa. Tanto fue así que tuvieron que recortarla y terminó no tan bien como se lo esperaba. Bien, chicos, vamos a revisar este glosario que tenemos aquí que trata acerca del cortometraje. Veamos qué quiere decir aquella. ¿Cuál es el significado de esta palabra? El cortometraje es una producción cinematográfica con una duración menor a 35 minutos. ¿Qué quiere decir? Que toda producción que dure menos de 35 minutos, puede durar 34, por ejemplo, y se considera cortometraje. A partir de los 35 minutos ya es una película, un largometraje. TIC. Vamos a conocer acerca de los diferentes planos y movimientos que se pueden utilizar para desarrollar un cortometraje. En clase vamos a ver este video, ¿sí? Así que a prestar mucha atención para los que estén interesados en producir este tipo de producciones, valga la redundancia. Muy bien, chicos, aquí van a tener ustedes que realizar esta actividad como tarea. Ustedes van a tener que utilizar los recortables de la página 121 y ordenar el proceso de realización de un cortometraje. Van a escribir debajo de cada imagen a qué fase pertenece. Así que a buscar las páginas 121, ya saben, los jóvenes que no tengan el libro, yo les voy a prever
esta hoja que tienen aquí ustedes enfrente para que puedan realizar la actividad y la hoja de la página 121. Así que no se preocupen, si no tienen el libro, yo les voy a proveer del material necesario. Y por último, en esta clase vamos a revisar una conexión con estudios sociales. El cine documental permite conocer procesos históricos y sociales a partir de su investigación audiovisual. Esto contribuye a profundizar y hacer un análisis crítico de los sucesos más importantes de una sociedad. Fíjense lo que es el cine documental, ¿no? Entonces, por lo general, un documental hace precisamente una vista a lo que son, un análisis, mejor dicho, a los hechos que se dan en una sociedad, ¿sí? Entonces, es muy interesante que ustedes sepan esto. Así que chicos, la clase ha llegado a su fin por hoy. Así que se me cuidan muchísimo. Espero verlos sanos la próxima clase. Nos vemos.